Bien, aquí seguimos, cambiamos de idioma, cambiamos de literatura, siempre cambiantes y variables como las fases de la luna. Si bien la mayoría de las veces nos ocupamos de pequeñas estrofas en verso, algo sencillo, o a veces no tan sencillo, bueno, vamos hoy con algo un poquitín más fuerte. Vamos hoy con un poquito de filosofía. Desde que estuvimos con el tema de Nietzsche hace ya un tiempo, no hemos vuelto a tocar el tema de la filosofía alemana. Y vamos hoy con algo que puede parecer un poco duro, un poco fuerte, pero en realidad no lo es. Es Schopenhauer. Schopenhauer, su obra principal, sí es un poco más compleja que el mundo como voluntad y representación, Die Welt als Willenvorstellung, pero hoy vamos a tocar algo que es algo más sencillo, que se llama los aforismos para la sabiduría. Aphorismen zur Lebensweisheit. Aforismos para la sabiduría. Este libro no es tan, podríamos decir, tan plomo o tan pesado como puede ser Die Welt als Willenvorstellung, y hay pues cosas muy curiosas. Hay que decir que Schopenhauer tenía una capacidad intelectual tremenda, o sea, tenía una inteligencia tremenda y cuando iba escribiendo, escribía en alemán, él citaba un montón de autores. Esos autores los citaba en su lengua original. O sea, él iba escribiendo, si tenía que citar a Voltaire, lo citaba en francés. Si tenía que citar a Cicerón o a Séneca, y pone la cita en latín, sin más nada. ¿Mm? Y luego seguía. O sea, era un hombre con una capacidad intelectual tremenda, tenía mucha lectura encima y mucha literatura. También quiero decir que no hay que tomarse a pecho todo lo que decía Schopenhauer. Es simplemente para tomar contacto con este autor y aprender alemán, que es de lo que se trata, es de aprender alemán por medio de las obras de literatura. No vayamos a tomarnos al pie de la letra lo que decía Schopenhauer, ¿o sí? ¿Mm? Bien, decía Schopenhauer aquí, él hablaba acerca de em, la insociabilidad, o sea, lo antisocial que es la persona inteligente. Y él decía aquí, darum führte die Eminenz des Geistes zur Ungeselligkeit. O sea, la eminencia del espíritu se inclina hacia lo antisocial. Esto decía Schopenhauer. Ja, wenn die Qualität der Gesellschaft sich durch die Quantität ersetzen ließe, dann wäre es der Mühe wert, sogar in der großen Welt zu leben. Aber leider geben 100 Narren auf einen Haufen noch keinen gescheuten Mann. Decía también, esto es muy rompedor lo que decía, cuando la calidad de la sociedad se sustituye por la cantidad, ¿eh? Entonces sí, se entra en un mundo, en un gran mundo para vivir y tal y cual, pero también, desgraciadamente, tenemos que saber que 100 hombres estúpidos no hacen un inteligente. O sea, esta frase rompedora era la que él desarrolla aquí. Aparte de esto, dice, das ist der wahr, was Seneca sagte. Aquí introduce una frase de Séneca, omnis stultitia laborat fastidius sui. Y aquí la suelta, así, sin traducción ni nada. O sea, toda estupidez trabaja en contra del mismo sujeto, o sea, del mismo individuo que lo padece, ¿no? Bien, esto es una pequeña toma de contacto con el Schopenhauer. Aquí más adelante él vuelve también al tema este y habla aquí de otra frase. Él va hablando, va sobre varios temas, ¿no? Y aquí habla acerca de una cita de Séneca, otra cita de Séneca. Y decía, hingegen, otium sine literis mors est et hominis vivi sepultura. Decía, el ocio sin literatura es la muerte y la sepultura del hombre en vida. Aquí venía a decir Schopenhauer, por medio de esta cita de Séneca,
que el intelecto se tiene que ir fortaleciendo y por medio de ese intelecto es como se va apagando lo que decía el Langeweile. El Langeweile es lo que se dice en alemán la, el aburrimiento, el tedio, el fastidio, eso que agobia a mucha gente. Entonces él decía que todo eso había que mitigarlo por medio de una evolución intelectual. Y por eso hace esta cita de Séneca. Aquí dice que esto puede tener varios estadios mentales. Se puede, desde el tema de los insectos, las aves, el tema de la naturaleza, los minerales, la escritura, hasta las más altas cimas de la poesía y la filosofía. Es lo que decía aquí. Von bloßen Insekten, Vögeln, Mineralien, Münzen sammeln und beschreiben bis zu den höchsten Leistungen der Poesie und Philosophie. Ein solches intellektuelles Leben schützt aber nicht nur gegen die Langeweile, sondern auch gegen die verderblichen Folgen derselben. Es wird nämlich zur Schutzwehr gegen schlechte Gesellschaften und gegen die vielen Gefahren und Glücksfälle, Verluste und Verschwendungen, in die man gerät, wenn man sein Glück ganz in der realen Welt sucht. So hat zum Beispiel mir meine Philosophie nie etwas eingebracht, aber sie hat mir sehr viel erspart. Este, este pequeño párrafo está muy bien porque dice, una vida intelectual de ese calibre protege no solamente contra el tedio, contra el aburrimiento, sino contra otras cosas que vienen detrás. Por ejemplo, protege mucho de una sociedad maligna. Aquí vuelvo otra vez al tema antisocial. Protege de una sociedad maligna y malvada, protege de un montón de peligros, de un montón de pérdidas y de un montón de gastos inútiles. Por ejemplo, mi filosofía a lo mejor no me ha traído nada, decía de forma irónica, pero también me ha ahorrado mucho. Decía de una forma un poquitín irónica en Schopenhauer. Bien, esto más o menos es una toma de contacto con lo que decía Schopenhauer. Hay aquí otro, que esto no se puede dejar pasar, porque aquí decía, so kommt es denn, dass, obwohl in dieser Welt gar vieles recht schlecht ist, doch das Schlechteste darin die Gesellschaft bleibt. O sea, si hay en el mundo hay cosas que realmente son malos, lo más malo de todo es la sociedad. Y vuelve otra vez a esto. Vuelve otra vez a esto de Schopenhauer. Das Schlechteste darin die Gesellschaft bleibt. So dass selbst Voltaire, der gesellige Franzose, hat sagen müssen, la terre est couverte de gens qui ne méritent pas qu'on leur parle. Aquí mete otra vez una cita de Voltaire, mete una cita de Voltaire en francés. Entonces decía, referente a esto, de que lo más malo es la sociedad en sí, recordamos el gran sabio francés que decía, la tierra está llena de gentes que no merecen que se les hable. Cierra la cita de Voltaire en francés y continúa Schopenhauer en alemán. Denselben Grund gibt auch der die Einsamkeit so stark und beharrlich liebende sanftmütige Petrarca für diese Neigung an. Cercato ho sempre solitaria vita, le rive il sano, le campagne e i boschi, per fuggir questi ingegni storti e loschi che la strada del cielo hanno smarrita. Aquí, como vemos, decía el mismo origen que la cita de Voltaire, tiene este amante de la belleza y de la soledad que era el gran poeta Petrarca, citaba Schopenhauer, y para eso cita un pequeño verso de Petrarca que dice lo que dice en italiano, siempre he buscado la vida solitaria, los ríos, las campañas, los bosques, para huir de este engaño oscuro, inicuo, que ha perdido por completo el camino del cielo. O sea, ya recordamos de la semana pasada el cacao mental que tenía Petrarca entre esto y otras cosas más que ya sabemos, por el tema de el cancionero. Bien, pues este era el mare magnum que tenía Schopenhauer, en el cual él iba escribiendo, supuestamente, o sea, en alemán,
todo lo que él iba escribiendo, pero luego después va citando ¿eh? En la lengua original de lo que él tenía en la cabeza. Y bueno, esto es para tomarlo de una forma tranquila, pero yo creo que hemos tomado una toma de contacto con esto. Bien, el tema de la soledad y de la sociedad, la Einsamkeit o la Gesellschaft. Tampoco tenemos que tomárnoslo muy a pecho, solamente es para apreciar las frases y aprender un poco más de idioma. Quizá un poco ein bisschen Einsamkeit und ein bisschen Gesellschaft. Un poco de soledad y un poco de sociedad.